Ascenso al poder. Formación de Pakistán. Tehreek-e-Insaf. En 1996, Imran Khan ya era un héroe nacional después de llevar a Pakistán a su primera victoria en la Copa Mundial de Críquet. En 1992 dirigió su atención de los deportes a la política con una visión de transformar el panorama político de Pakistán. Fundó Pakistán Tehreek-e-Insaf, que significa Movimiento por la Justicia. Su objetivo fue claro desde el principio: desafiar las dinastías políticas arraigadas de Pakistán, poner fin a la corrupción sistémica y crear un Nuevo Pakistán. Nuevo Pakistán construido sobre la justicia, meritocracia y buen gobierno. Sin embargo, los primeros años del PTI estuvieron plagados de desafíos. En las elecciones generales de 1997 el PTI tuvo un mal desempeño al no lograr asegurar un solo escaño en la Asamblea Nacional. Imran Khan, una vez celebrado como un ícono del críquet, ahora era visto como un extraño en la arena política. Muchos lo veían como inexperto, mientras que otros descartaron su idealismo como ingenuo. En un país donde la política había estado dominada durante mucho tiempo por potencias establecidas como el Partido Popular de Pakistán (PPP) y la Liga Musulmana de Pakistán (Nawaz PMLN), la plataforma anticorrupción de Khan, aunque resonante, carecía de la organización, la fuerza y la maquinaria electoral necesarias para que compita con estos partidos bien establecidos. Sin inmutarse, Khan redobló sus esfuerzos. Pasó los primeros años de la década de 2000 trabajando para construir su partido desde la base, centrándose en la movilización de base y en involucrar a los votantes desilusionados, particularmente a los jóvenes. Su mensaje de justicia, rendición de cuentas y transparencia comenzó a tener eco, especialmente cuando la élite política de Pakistán era vista cada vez más como corrupta y fuera de contacto con la gente común. Durante el gobierno militar del general Pervez Musharraf de 1999 a 2008, Khan siguió siendo un crítico vocal del autoritarismo y continuó impulsando reformas democráticas, mientras que el PTI todavía estaba en gran medida al margen político. El compromiso de Khan con su causa comenzó a ganar atención en 2007. La oposición de Khan a Masara y su apoyo al Poder Judicial durante el movimiento de los abogados se sumaron a su credibilidad como defensor de los principios democráticos. Aún así, el PTI luchó por traducir este creciente apoyo en éxito electoral en las elecciones generales de 2008. El PTI boicoteó las urnas en protesta, por lo que Khan vio como un proceso electoral ilegítimo. El régimen de Mursi, sin embargo, esta decisión marginó al PTI de la corriente política principal durante otros 5 años, mientras que los partidos tradicionales consolidaron sus posiciones. No fue hasta 2011 que la fortuna política de Khan comenzó a cambiar drásticamente. El PTI celebró una manifestación masiva en Lahey que muchos observadores políticos vieron como un punto de inflexión en el panorama político de Pakistán. A la manifestación asistieron cientos de miles de personas de todos los ámbitos de la vida, particularmente jóvenes de clase media urbana que se presentaron en masa. El mensaje anticorrupción de Khan, su llamado a un estado de bienestar modelado en los principios islámicos de justicia y su imagen personal como un político limpio e intachable resonó profundamente con una población cansada de la política dinástica y la mala gestión económica. De 2011 a 2013, el impulso del PTI creció rápidamente. Khan capitalizó la creciente insatisfacción con la élite gobernante, posicionándose como la única alternativa al status quo corrupto. El auge de las redes sociales en Pakistán reforzó aún más su alcance, permitiendo al PTI interactuar directamente con los votantes jóvenes. El carisma de Khan, junto con su promesa de un futuro mejor, posicionó al PTI como un contendiente serio para elecciones generales de 2013. En las elecciones de 2013, el PTI emergió como el segundo partido más grande por voto popular, asegurando un número significativo de escaños en la Asamblea Nacional, particularmente en Khyber Pakhtunkhwa (KPK), donde formó un gobierno provincial, aunque Khan no logró ganar el cargo de primer ministro. Las elecciones fueron un gran avance para el PTI. La persistencia de Khan, junto con su enfoque en la creación de una plataforma anticorrupción, había transformado al PTI de un partido incipiente en una fuerza política formidable. Su visión de Anaya Pakistán se había arraigado en la conciencia pública y el escenario estaba listo para su eventual ascenso al liderazgo nacional en los años venideros. El mandato de Imran Khan como primer ministro en 2018, después de 2 décadas de lucha política implacable,
El Pakistán Tehreek-e-Insaf Party de Imran Khan logró lo que muchos alguna vez pensaron que era imposible: ganar las elecciones generales y poner fin al dominio político de los dos partidos tradicionales de Pakistán, el Partido Popular de Pakistán (PP) y la Liga Musulmana de Pakistán (NAS, PMLN). La campaña de Khan fue impulsada por promesas de reformas de gobernanza, de rendición de cuentas y la creación de un estado de bienestar inspirado en el Islam. Los principios resonaron con millones de pakistaníes frustrados por años de corrupción, mal gobierno y estancamiento económico. Khan fue juramentado como el 22º primer ministro de Pakistán en agosto de 2018 en una ola de optimismo y esperanza. Su gobierno enfrentó desafíos inmediatos, el más apremiante de los cuales fue una crisis económica. Las reservas extranjeras de Pakistán eran peligrosamente bajas y el país enfrentaba un problema masivo de balanza de pagos. La administración de Khan recurrió rápidamente a los prestamistas internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional, FMI, para obtener asistencia financiera, una medida que contrastaba con sus promesas anteriores de liberarse de la dependencia del FMI. Los críticos lo acusaron de incumplir sus promesas, mientras que Khan sostuvo que los préstamos eran necesarios para estabilizar la economía y evitar un colapso total a pesar de las limitaciones económicas. El gobierno de Khan inició varios programas de bienestar social. Uno de los más notables fue el programa ASAS, destinado a reducir la pobreza y brindar asistencia financiera a los segmentos más vulnerables de la sociedad. Khan también lanzó el programa de vivienda Nia Pakistán, destinado a abordar la escasez de viviendas, mediante la construcción de viviendas asequibles. Estas iniciativas fueron parte de su visión más amplia de convertir a Pakistán en un estado de bienestar modelado en parte en el modelo socialdemócrata escandinavo, pero imbuido de valores islámicos de justicia social. Sin embargo, las dificultades económicas persistieron con la inflación disparándose y el desempleo en ascenso. El gobierno de Khan luchó por cumplir con las expectativas de un público que esperaba un cambio rápido. El costo de vida aumentó drásticamente y los partidos de oposición, sintiendo vulnerabilidad, aprovecharon estos problemas para manifestarse contra el gobierno. El PMLN y el PPP formaron un frente unido contra Khan, acusándolo de administrar mal la economía y no cumplir sus promesas. La política exterior también se convirtió en un aspecto importante de la premiership de Khan. Tomó posturas audaces sobre varios temas internacionales, incluido el conflicto de Cachemira con India. En 2019 las tensiones entre Pakistán e India se intensificaron después de un ataque militante en Cachemira administrada por India que provocó escaramuzas militares entre las dos naciones con armas nucleares. El manejo de la crisis por parte de Khan, particularmente su decisión de devolver a un piloto indio capturado como un gesto de paz, le valió elogios internacionales y mejoró su imagen como estadista. El gobierno de Khan también jugó un papel clave en la facilitación de las conversaciones de paz entre los Estados Unidos y los talibanes, lo que finalmente condujo a la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en 2021. Sus esfuerzos por estabilizar las relaciones de Pakistán con sus vecinos, especialmente Afganistán, fueron vistas como un intento de posicionar a Pakistán como un actor clave en la geopolítica regional ICS. Al mismo tiempo que Khan buscaba fortalecer los lazos con China y Arabia Saudita, asegurando ayuda financiera e inversión de ambos países para ayudar a apuntalar la economía de Pakistán. A pesar de estos logros en política exterior, los desafíos internos de Khan crecieron. La oposición acusó a su gobierno de depender demasiado del ejército, una acusación que Khan negó repetidamente. Sus críticos argumentaron que su ascenso al poder fue facilitado por el restablecimiento militar, una afirmación que continuó acechando a su gobierno durante todo su mandato. Además, la polarización política se profundizó con la administración de Khan, chocando frecuentemente con los líderes de la oposición sobre las medidas de rendición de cuentas y las investigaciones de corrupción. A fines de 2021, el gobierno de Khan enfrentó un creciente descontento por las dificultades económicas y el entorno político se volvió cada vez más inestable. Los partidos de oposición comenzaron a organizar protestas y manifestaciones, pidiendo su renuncia y acusándolo de no gobernar eficazmente. La negativa de Khan a comprometerse con la oposición solo alimentó los disturbios y a principios de 2022 el escenario estaba listo para un enfrentamiento político significativo. La visión de Khan de Anaya Pakistán siguió siendo central en su retórica,
Pero las realidades de gobernar un país complejo, con tensiones económicas y división política, hicieron difícil comprender plenamente esa visión. A medida que avanzaba su mandato, el optimismo de 2018 dio paso a una creciente frustración tanto dentro del país como entre sus partidarios. Si bien Khan continuó enfatizando sus logros en bienestar social y política exterior, las crecientes presiones económicas y la oposición política plantearon desafíos significativos para su liderazgo. A principios de 2022, el futuro político de Imran Khan pendía de un hilo después de casi 4 años en el poder. Su gobierno enfrentaba una presión creciente desde múltiples frentes. La inflación económica, política y social se había disparado y los precios de los alimentos y el combustible alcanzaron niveles sin precedentes, lo que generó un descontento generalizado entre el público. Si bien Khan había hecho campaña con promesas de rendición de cuentas, reactivación económica y bienestar social, muchos sintieron que estas promesas no se habían cumplido por completo. La oposición, que durante mucho tiempo había criticado su liderazgo, comenzó a movilizarse percibiendo una ventana de oportunidad para derrocarlo. En marzo de 2022, los partidos de la oposición, que históricamente habían sido rivales, formaron un frente unido contra Khan bajo la bandera del Movimiento Democrático de Pakistán, PDM. Liderada por la Liga Musulmana de Pakistán, Nawaz PMLN, el Partido Popular de Pakistán, PPP, y el Jamaat wa Islam Juif, esta alianza pretendía derrocar al gobierno de Khan presentando una moción de censura en la Asamblea Nacional. Acusaron a Khan de administrar mal la economía, seguir políticas exteriores defectuosas y depender excesivamente del ejército. Argumentaron que la administración de Khan no había cumplido las promesas de crear un nuevo Pakistán. A medida que las maniobras políticas se intensificaban, el gobierno de Khan se encontraba cada vez más aislado. Varios de sus socios de coalición en el gobierno del PTI le comenzaron a expresar dudas, y algunos incluso insinuaron romper filas. Mientras tanto, tras bastidores, corrían rumores de que el estamento militar, que se había percibido como un respaldo clave de Khan, ya no estaba completamente alineado con él. Esto envalentonó aún más a la oposición, que comenzó a presionar más para el voto de censura. Sin embargo, Khan no se rindió sin luchar a medida que la moción de censura ganaba impulso. Enmarcó la crisis política como parte de una conspiración extranjera para destituirlo del poder en un dramático discurso público. Khan alegó que una potencia extranjera, ampliamente conocida como Estados Unidos, estaba involucrada en un complot para desestabilizar a su gobierno. A Khan sus decisiones independientes de política exterior, particularmente su oposición a la participación estadounidense en la región y su negativa a tomar partido en el conflicto entre Rusia y Ucrania, habían enfurecido a las potencias occidentales. Afirmó que los líderes de la oposición estaban trabajando en connivencia con intereses extranjeros para expulsarlo de la oficina. La narrativa de Khan de una conspiración extranjera tocó la fibra de muchos de sus partidarios, su base principal, que incluía una parte significativa de la juventud y la clase media de Pakistán, se unió detrás de él. Protestas masivas en apoyo de Khan estallaron en todo el país con consignas que condenaban la interferencia extranjera y elogiaban el liderazgo de Khan. Su descripción de sí mismo como víctima de una conspiración internacional ayudó a reforzar su imagen como un líder que luchaba contra fuerzas nacionales y extranjeras para proteger la soberanía de Pakistán. Sin embargo, la marea política estaba cambiando el 10 de abril de 2022, después de semanas de disputas políticas. La moción de censura finalmente se sometió a votación en la Asamblea Nacional a pesar de los intentos de los legisladores del PTI de retrasar los procedimientos. La moción tuvo éxito por primera vez en la historia de Pakistán. Un primer ministro en funciones fue derrocado mediante una moción de censura. El gobierno de Khan cayó y se vio obligado a dimitir como primer ministro con el líder de la oposición Shehbaz Sharif del PMLN asumiendo el cargo. El AER de Khan marcó un punto de inflexión significativo en el panorama político de Pakistán mientras que su oponente celebró el final de su mandato como primer ministro. Khan cambió
Rápidamente de marcha negándose a aceptar la legitimidad del nuevo gobierno, sostuvo que su destitución había sido orquestada por una potencia extranjera y pidió elecciones generales inmediatas, insistiendo en que solo el pueblo de Pakistán debe decidir quién gobierna el país. Después de su derrocamiento, Khan se embarcó en una campaña nacional celebrando manifestaciones masivas y galvanizando el apoyo público. Aprovechó la desilusión generalizada con los partidos políticos tradicionales, pintándose asimismo como el único líder capaz de resistir la interferencia extranjera y llevar a Pakistán hacia la verdadera independencia. Su mensaje de soberanía, justicia y anticorrupción continuó resonando con un gran segmento de la población, particularmente los jóvenes. La polarización política en Pakistán se profundizó con los periodistas de Khan viéndolo como una figura heroica que lucha contra una élite política corrupta, mientras que sus oponentes lo acusaron de desestabilizar el país y socavar las instituciones democráticas. Su insistencia en la narrativa de la conspiración extranjera alimentó aún más las tensiones, dejando en claro que el viaje político estaba lejos de terminar. Incluso después de ser destituido del cargo, Khan siguió siendo una poderosa fuerza política que unía a su base para un posible regreso al poder en futuras elecciones en los meses posteriores a su caída. La incansable campaña de Imran Khan lo mantuvo en el centro de atención, posicionándolo para un posible regreso. Su caída del poder, lejos de disminuir su influencia, solo había energizado a sus partidarios, asegurando que su viaje político continuaría dando forma al futuro de Pakistán.